No cabe duda que iniciando la semana y la presidenta le dio un pinche calladón de hocico al expresidente Ernesto Zedillo. Porque como dijo ella, ¿a poco hizo consulta cuando privatizó? Cuando privatizó los ferrocarriles, hizo lo de Proa y todas sus porquerías que aún no han sido reveladas. Porque hay un candidato que quiere ser ministro y quiere que lamentablemente que su padre lo enjuiciaron porque tenía muchas pruebas en contra de Ernesto Zedillo. Y sabemos que cuando tú tienes pruebas contra gente muy pesada, bueno, no pesada, sino con mucha influencia, bueno, en ese momento te metían o te liquidaban, también igual como ahorita. Pero qué pinche calladón de hocico le dio la presidenta. Y además él quién es, como de la democracia. La democracia, pero ahora para su pinche conveniencia. ¿O a poco ya se le olvidó el señor que cuando entró, lo primero que entró a hacer él en el tiempo de su sexenio, más bien en el inicio de su sexenio, fue quitar a todos los ministros? No preguntó, no hizo consulta, no dijo nada. Agarró y los retiró. Y les dio unos sueldazos a sus amigos. Que unos... ¿Para qué quieres ser presidente si con los sueldos que tú tienes, con los sueldos que tienen los ministros? Yo para eso, dices, ay, güey. ¿Yo para qué? Entonces, ¿cuál democracia? La democracia se perdió desde hace muchos años. La democracia era beneficiaria para los que eran amigos, de los jueces, del Poder Judicial. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, ya la traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, que eran hombres, de aquella época, de la judicatura, que estaba dirigido por la misma persona
presidenta de la Corte. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que le entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado.